Buenos días para todos, profesora Brumilde, profesor Oscar. Bienvenidos a este segundo encuentro sincrónico. La idea es dejar más claras las actividades. El día 8 ya cierra la primera actividad, que fue la presentación personal, y viene lo que es la estructura de lo que es la línea del tiempo. En nuestra primera clase hablamos de lo que era calidad educativa como elemento esencial en el momento de definir lo que era el currículum, ¿verdad? Y que la calidad de la educación pues venía planteado por unos parámetros ya preestablecidos por el ente rector de la educación y de acuerdo a esas políticas educativas que enfocaba o que enfoca el gobierno en el momento. Pero que aparte de eso había una línea gruesa que se encarga la UNESCO, que son las líneas a nivel internacional, por cuanto la UNESCO es una organización de las Naciones Unidas para la educación y la ciencia y la tecnología en la búsqueda de ese desarrollo y que promueve una educación de igualdad y a largo plazo para todos a nivel mundial. Sin embargo, cada una de esas líneas que emana la UNESCO como ente rector de la educación a nivel mundial, al llegar a cada país la adapta de acuerdo a su contextualidad y fija parámetros de calidad educativa que están plenamente establecidos dentro de lo que es la, dentro de lo que son las líneas educativas que van a regir al país. Y hablábamos que la calidad de la educación nos enfocaba hacia dos vertientes. Una primera vertiente que era lo que debía ofrecer la institución y la segunda que era cubrir esa necesidad de la sociedad. Que es cubrir esa necesidad de la sociedad era enfocarse en la formación de ese estudiante cubriendo las necesidades contextuales hacia un aprendizaje significativo. Hacia eso va la demanda de la sociedad y hacia dónde se enfocaba esos parámetros de calidad de la educación cuando hablábamos de lo que debía ofrecer la institución, que debía ofrecer docentes profesiográficos con capacidades de desarrollar contenidos pertinentes que se enfocaran hacia la realidad, pero que esa institución debía tener acceso viable a recursos humanos, materiales o una infraestructura idónea que conllevara a esa enseñanza de calidad. Y de ahí surgía las dos palabras enseñanza y aprendizaje. Por ello es que los elementos que conforman esa calidad de la educación están basados en lo que exige la sociedad y en lo que debe ofrecer la institución y que ellos convergen dentro de lo que es el currículo. Eso lo habíamos visto en la primera parte. Asimismo, íbamos a conversar sobre lo que era el currículo y que el currículo no es más que un instrumento que me ayuda a traducir esos elementos claves como son los contenidos, los objetivos, las estrategias metodológicas y otros cuantos elementos que conforman o estructuran ese currículo. Pero antes de saber esos elementos que se iban a estructurar ese currículo, teníamos que saber qué era currículo y qué aspectos orientaban en la aplicación de ese currículo. Y que entre ellos entraban muchos fundamentos o basamentos conceptuales teóricos que nos iba a orientar de alguna manera. Bien, el currículo lo que busca es delinear, ¿sí? O armar a través de esa arcilla, configurar ese ciudadano que queremos, que lleve a la práctica social de una manera productiva y proactiva, haciéndolo con un perfil profesiográfico o un perfil que se identificara plenamente con el ciudadano que requerimos y que está contemplado dentro de las políticas educativas de un Estado y dentro del proyecto educativo nacional. Cuando voy a delinear esa formación, las políticas educativas ya me han emanado esa directriz y ese proyecto. Pero para yo lograr consolidar ese perfil de ese estudiante que queremos, ¿verdad? Existen otras herramientas esenciales que prevalecen sobre esa delineación antes de desarrollar esos elementos, que son los basamentos o fuentes o factores que me van a darle vida y me van a orientar ese accionar educativo en el momento de aplicar o planificar mi acción docente. Esos basamentos o fuentes me iban a ayudar
que iban a ser diferentes en cada nivel educativo. Primero, en el nivel de educación inicial existen unos fundamentos muy diferentes a lo que se desarrolla en la educación básica o lo que se desarrolla a nivel universitario, por cuanto ahí se basaban fundamentos epistemológicos, filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos, y que teníamos que estar, y otros cuantos elementos que eran los que me iban a orientar en el momento de hacer mi planificación de mi accionar educativo. Esos basamentos, una vez ya contemplados y internalizados, me van a llevar a enfocarme dentro de una institución a través de ese currículo, donde debo estar claro cuál es la misión institucional y cuál es la visión, y que la misión se enfoca más hacia lo que tenemos compromiso ciudadano, mientras que la visión hacia la calidad instruccional. Y que si evidenciamos eso a través de la lámina anterior, donde se hablaba de las dos vertientes hacia donde se iba a la calidad educativa iba hacia lo que debía ofrecer, ¿sí?, la institución, y hacia la demanda o exigencia de la sociedad, que era prácticamente lo que estamos viendo en esta lámina. Misión, compromiso ciudadano, y visión, calidad instruccional. ¿Y qué es lo que se debe enfocar una vez que estamos desarrollando ese currículo, aparte de los fundamentos? ¿Cuál es el compromiso ciudadano? Cómo planificar, cómo manejar esa toma de decisiones acertadas basada en el uso de ese capital humano intelectual que tenemos. Mientras cuando voy a la calidad instruccional, en el momento de desarrollar ese currículo, me iba más hacia el fortalecimiento de esos valores y hacia la emancipación de la educación que me conllevara a través de esos valores, a través de las tácticas y estrategias metodológicas, mientras que la emancipación la iba a llevar a través de la participación e interacción educativa, y que esas dos vertientes de lo que era, lo que era el currículo, la institución, misión y visión y la fuente me iban a llevar o a converger hacia algo que llamamos innovación curricular. Esa es la definición del currículo, es una estructura macro donde se integran muchos elementos que me van a ayudar a consolidar ese accionar educativo en el momento de planificar. Entonces, ¿qué se busca? Primero, que ustedes reconozcan cuáles son esos aspectos que debemos manejar. Y como lo estoy diciendo, debemos estar claro que el currículo se enfoca dentro de las políticas educativas del proyecto educativo nacional cuando llega a nuestra mano, pero que dentro del currículo hay basamentos o fuentes o factores que van a orientar mi accionar, y que dentro de la institución debo estar claro de cuál es mi visión y cuál es la visión para en el momento que yo utilizo ese currículo configure lo que es la realidad y la innovación curricular que se pretende alcanzar en el momento de consolidar ese hecho educativo. Dentro del currículo vamos a encontrar muchos elementos que lo estructuran, y entre los elementos encontramos objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, criterios y procedimientos de evaluación y otros. Pero ojo, yo antes de manejar esos elementos, debo estar claro en qué fundamentos o basamentos me van a permitir orientar para consolidar ese hecho educativo. ¿Estamos claros? Claro, claro, por supuesto. Ajá. Sí, señor. Hasta ahorita vamos bien, ¿verdad, mis profes? Bien. Sin embargo, ahorita vamos a internalizar cada uno de los aspectos que he dicho. Ahí encontramos que también tenemos que estar claros en lo que es la teoría curricular. Y si ustedes visualizan en la siguiente lámina, la teoría curricular, ¿dónde nace y dónde se enfoca? Muy fácil. Si ustedes ven la parte central de la lámina, se habla de diseño curricular. Vamos a empezar por ahí. El diseño curricular, para mí o para nosotros como docentes, se estructura solamente en esos elementos, donde se enfoca un diseño, una parte estática y una parte dinámica. Entre esos elementos encontramos los estáticos, que son los objetivos y contenidos. Y dentro del dinámico encontramos estrategias, metodologías, actividades y recursos. ¿Por qué hablamos de dinámico? Porque podemos modificarlo, adaptarlo de acuerdo a la realidad y fijar esas estrategias de acuerdo al contexto en el cual estoy trabajando. Esas metodologías de acuerdo a las características de nuestros estudiantes y esas actividades a los recursos disponibles
o accesibles dentro de esa, porque cuando llega un currículo a nuestras manos, ese currículo no es más que ese documental o ese instrumento que me va a orientar. En ese instrumento que me llega ese diseño curricular, que es lo que está estático, objetivos y contenidos, lo que es dinámico, estrategias, metodologías, actividades y recursos, que son los elementos que configuran o elementos básicos que conforman ese currículo. Pero, ojo, esos, ese diseño curricular tiene mucha influencia en su entorno. Y como pueden ver en el primer recuadro, ¿sí? Tiene una parte muy esencial. Primero, ¿de qué depende ese diseño curricular? Es permeable a las influencias contextuales. Es decir, si tenemos nuestro currículo que es configurado para todo el territorio, sea el colombiano, sea el venezolano, en el momento que llega a nuestras manos, si yo trabajo en la zona fronteriza, si yo trabajo en la capital, si yo trabajo en la zona costera, si yo trabajo en la zona de la Guajira o la parte indígena, yo debo adaptar, ¿sí?, esa situación a la realidad, y es por eso que se habla que es permeable a la influencia del contexto y debo adaptarla desde el momento de la realidad contextual, llevarla a nivel micro, luego a la realidad de mi país como tal y por último llevarla a un plano global para que de alguna manera ese estudiante logre emancipar esos procesos de saberes, ¿sí? Y logre fortalecer los valores sin olvidar las raíces culturales que tenemos en ese contexto. Es necesario que estemos claros que el diseño curricular me contempla algo general del país, pero que yo debo respetar las diferencias, ¿sí?, étnicas que hay y que estructuran a mi país, en este caso en Ecuador, Colombia y Venezuela, y respetando y rescatando esas raíces culturales que de alguna manera hemos dejado a un lado y obviando la parte humanizadora de lo que es en realidad la educación. Otro de los aspectos que influyen dentro de ese diseño curricular en el momento que lo utilizo es la construcción ideológica que se esté dando en el momento. Y esa construcción ideológica debemos saberla manejar de alguna manera, de manera objetiva, más no subjetiva, siendo reales a la emancipación de ese saber o de ese proceso de adquisición de saberes de ese estudiante, sin obviar un equilibrio entre lo que es la mente, que es el concepto, mente, cuerpo y espíritu, que es el procedimiento, el concepto, el procedimiento y la actitud. Y eso me conlleva a dar esa construcción ideológica. Otro de los aspectos que debemos estar claros es sobre el sistema curricular en el cual está enfocado el diseño curricular. Y ahí nos podemos dejar a un lado esos diferentes concepciones curriculares que tenemos y esos diferentes elementos que me estructuran o modelos o tipos curriculares que estructuran el accionar educativo. Recuerden que tenemos modelos curriculares basados dentro de lo que es los modelos por objetivos conductuales, el modelo investigativo, el modelo por procesos o el modelo basado por competencias, que es el que actualmente desarrollamos. Entonces, con base a esos modelos es que se va estructurando ese sistema curricular. Asimismo, debemos estar claros en qué sistema educativo estamos trabajando, en qué nivel y qué es lo que convergemos y a qué queremos lograr. ¿Cuál es ese perfil que pretendemos que está contemplado dentro de sus basamentos legales, como es la Constitución, ¿sí?, o la Carta Magna de mi país y las diferentes leyes que estructuran ese accionar educativo? Igualmente, ese diseño, ¿sí?, curricular debe responder o debe estar insertado dentro de las políticas educativas del Estado y dentro del aparato ideológico del Estado y que debemos saber manejar en el momento que vamos a desarrollar ese currículo. Entonces, ese es el punto global de lo que es la teoría curricular. Desde el punto de vista del diseño curricular, dónde están dentro de ellos los diferentes elementos y quiénes hacen influencia dentro de ellos, sin obviar que qué se pretende con ese diseño curricular. Primero, tenemos un perfil de entrada,
¿sí? Que sea el nivel educativo en el cual estamos trabajando. Y ese perfil viene, si es a nivel de educación inicial, viene desde la formación familiar de esos valores innatos que debemos ir consolidando durante la educación inicial o preescolar, ¿sí? Y ese perfil que estamos formando viene a ser el perfil de egreso y viene transformándose en el perfil de entrada del siguiente nivel educativo y que durante un proceso de formación vamos a desarrollar otros aspectos que van fortaleciendo el perfil hacia ese perfil de egreso, que posteriormente se transformará en un perfil de entrada de otro nivel educativo. ¿Sí estamos claros, profe Brunilde? Sí, profe, Bien, adelante. ok, y mi profe, Claro, profe, claro, por supuesto. ¿sí? Oh, Eso que usted dice es muy claro, por lo menos cuando nosotros hablamos de currículo y cuando usted digamos, se inmersa en el tema de los grados, de las áreas, también podemos hablar de las carreras, o sea, por lo menos el tema curricular, en lo que tiene que ver con el tema de los contenidos y demás, por lo menos no es igual un ingeniero industrial, un ingeniero electromecánico, un ingeniero de este, civil, a alguien que esté estudiando pedagogía, por decirlo así. Entonces el ok. currículo juega un papel muy importante y lo que usted dice, el tema de contexto supremamente básico y es una columna vertebral para ello. Es así, mi profe. Muy bien, mi profe Oscar. Entonces, estamos hablando, ya usted me trajo a cotación dos aspectos. Primero, la formación a nivel de educación superior, sea a nivel técnico o a nivel profesional, donde cada una de las carreras tiene un perfil de egreso. Es verdad, pero dentro de cada carrera existe una estructura dentro de ese diseño curricular donde se distribuye una formación básica que son asignaturas o materias de formación para todos los niveles o para todo lo que es los diferentes carreras, pero también existen unas asignaturas de formación específica que se direccionan hacia esa carrera, pero dentro de ellas siempre vamos a enfocarnos a manejar o atravesar a través de ese diseño curricular de la parte dinámica. ¿Y dónde cambia? Cuando usted decía a mi profe, educadoras, a ingenieros industriales, de repente yo soy licenciado en educación mención matemática y un ingeniero industrial ve también en matemática. Y usted va a una universidad y los contenidos como estáticos están para ese nivel de educación matemática igual. ¿Dónde cambia? En la parte dinámica que estructura el docente, en la metodología y en la actividad que va a desarrollar, porque yo voy como educador a obtener estrategias de actividades de cómo aplicar y cómo aplicarlo dentro del proceso educativo, mientras que el ingeniero industrial va hacia la parte más administrativa y es ahí donde recurre de la experiencia del docente que esté dando matemática, cualquiera de los dos profesionales, de qué manera le debo llegar al estudiante para que reconozca cómo es la aplicabilidad dentro del contexto en el cual va a laborar. Es allí donde está la diferencia y del perfil que vamos a formar. Porque Profe, y ahora, también algo, ajá, perdón, algo importante en lo que usted acaba de nombrar es el tema también de la progresividad. Es ajá, el tema de la progresividad, porque por lo menos un matemático, dependiendo en el nivel que se encuentre, va a abarcar, digamos, contenidos muy básicos, contenidos más profundos, dependiendo, digamos, la carrera o el área en el que se vaya a desempeñar o se esté desempeñando. eso es, mi profe, eso es verdad. La progresividad entra también a jugar y es donde va la estrategia metodológica que vaya a desarrollar y cómo va a planificar la actividad. Porque vuelvo y lo digo, el contenido puede ser el mismo, pero ahí va a entrar mucho la parte de profundización de qué manera vamos a manejar ese contenido y hacia qué lo vamos a consolidar y cómo lo vamos a vincular hacia el contexto de aplicación dentro del rol que va a ejecutar en el perfil ese futuro profesional y que debe estar estructurado. ¿Ok? Profe, Ajá, profe, ahí usted tocó una parte que me hizo recordar algo del material que compartió, que ajá. tiene que ver con las perspectivas teóricas del currículo. Y ahí en ese texto hablaba precisamente de que el currículo representa una opción de cómo se va a enfocar la educación en cada estudiante. Y por ejemplo, ahí citaba
de que si habían, por ejemplo, problemas de ahí citaban dos cosas, lo que era el problema del analfabetismo cultural y hablaba también de lo que era la carencia de la igualdad. Entonces, en base a esas dificultades se tenía que enfatizar la parte del currículo. Es así, mi profe. Es real y es donde entra la contextualización. Recordemos que cada ser Exactamente. único, irrepetible, y cada quien tiene sus necesidades reales y en el también las necesidades o la exigencia que me da el entorno o la sociedad. Y eso me va a ayudar a formar ese ciudadano. Pero debemos estar claros que dentro de la institución que elaboramos, debemos reconocer cuál es la misión de esa institución y cuál es la visión para poder enfocarnos más claramente en el momento de utilizar ese currículo documental, ¿sí? Que me va a permitir orientar. Ahora, Es, de lo que usted me acaba de hablar, mi profe, hay unos aspectos y de lo que me acaba de hablar el profe Oscar y usted, humilde. Nosotros tenemos que estar claros que dentro del currículo no existe solo un tipo de currículo cuando planificamos. Existen varios. Y entre esos tenemos autores como Sacristán y como otros autores donde vamos a visualizar esos tipos de currículos para que ustedes queden claros que en el momento que estamos haciendo ejecutar una planificación, no nos enfocamos solamente en lo que es el currículo documental, sino que hay otros tipos de currículos que ingresan en ese momento y que están inmersos dentro de esa acción de planificación, ¿ok? Y que eso es lo que me ayuda a clarificar cómo es esa esencia. Pero sin olvidar que en el momento que yo utilizo ese currículo documental, hay aspectos conceptuales antes de utilizar los elementos básicos, ¿sí? Que son los elementos que estructuran, que los ven aquí en la parte central, que es el estático, el dinámico. Existe un aspecto que son los fundamentos que me van a ayudar a orientar a cómo planificar. Y una vez que yo ya conozco esos fundamentos, que lo vamos a ver hoy también, ¿sí? Ahí sí empiezo a manejar los elementos que me van a orientar el qué, el cómo y cuándo y para qué hago el proceso de planificación, ¿sí? De enseñanza. Y posteriormente, al final, se consolida el perfil de egreso de lo que quiero. Entonces voy a encontrar como tres niveles. Primero, los fundamentos o los aspectos conceptuales que me van a orientar dentro de ese currículo y que me van a ayudar y orientar de cómo planificar o ejecutar esos elementos que no es más que los elementos que conforman el diseño curricular y que me van a ayudar a simplificar ese proceso. Pero solamente ello no. Debo reconocer el perfil de lo que voy a egresar como futuro profesional, pero con base al desarrollo de ello y cómo me fortalece. Hay un grupo de asignaturas que están estructurando un programa, sea a nivel de educación superior o sea a nivel de cualquier educación. Esas asignaturas o cursos o módulos que estructuran ese diseño curricular no están ahí porque se me ocurrió, no. Eso viene con base a un estudio, una investigación que se hace diagnóstico y aparte a una estructura que se debe basar en las características o las exigencias que me da la política del Estado. Por eso es que se estructura una formación básica dentro de esas materias que son asignaturas de formación básica, otras asignaturas que denominamos de formación específica y otras que van surgiendo como unas asignaturas de formación investigativa, en el caso de la educación diversificada. Entonces, ¿qué pasa? Y de la educación universitaria. Esas estructuras de formación básica son las que me exige la política del Estado. Cuidado del ambiente, ¿sí? Sostenibilidad, valores ciudadanos. Otro punto, tecnología, uso de recursos tecnológicos, que pueden ser de formación básica, que se transforma de repente de formación específica en otra carrera, como la ingeniería, pero que para otros puede ser de formación básica y que son necesarias que se manejen, y aún más hoy en día con la inteligencia artificial. Y mientras que tanto la formación específica es la que se va directamente hacia los conocimientos que deben tener
un estudiante de educación básica, un estudiante de educación diversificada o un estudiante de una carrera establecida. Y esos elementos o esa formación viene estructurada por una serie de asignaturas que los voy fortaleciendo a través de mi accionar en mis estrategias metodológicas. Pero eso lo vamos a ir aclarando a medida que vamos avanzando. ¿Ok, mi profesor? Bien. En la siguiente lámina, yo solamente traje esta lámina, fue acotación de qué, de que vieran cómo va evolucionando el concepto, la definición de currículo. Y esa evolución de ese concepto de currículo lo podemos vislumbrar porque en un momento se veía el currículo como solamente esa parte de llenar de conocimientos, de conceptos al estudiante y que el estudiante no tenía un rol determinado y no enfocábamos claramente muchas partes transversales como era la cultura, el respeto a la sociedad, el respeto de género y otros aspectos que han surgido a medida que hemos evolucionado en el siglo XXI. ¿Ok? Asimismo, no se vislumbraba ese equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu, o por lo menos a manera del concepto o las definiciones que se manejaban en ese entonces, no se hablaba en esencia de ello. Y eso lo vamos a ver a través de dos o tres conceptos que vamos a leer rápidamente, donde se vislumbra o se visualiza cómo fue evolucionando ese concepto de currículo en cada uno. Por lo menos Bestor hablaba en el año 58 del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, hablaba que el currículo era un programa de conocimientos, nada más, conocimientos verdaderos, válidos y esenciales, que se transmitía sistemáticamente en la institución o en la escuela para desarrollar la mente y entrenar la inteligencia. Si ustedes ven, solamente se maneja el aspecto concepto, ¿sí? Y solamente era lo que se asumía. Hoy en día no, hoy en día manejamos un concepto o una definición que va más hacia una educación humanizada, ¿sí? Pero donde buscamos fortalecer la ética y la estética de ese ciudadano. Y que esa estética no es más que un equilibrio entre la mente, cuerpo y espíritu. Y que por ello hoy en día se maneja un concepto o un contenido conceptual, procedimental y actitudinal, que es nada más que ese equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. ¿Cómo asumo ese concepto? ¿Cómo procedo? ¿Y cómo lo asumo ante la realidad en la cual estoy? Entonces, si esto en 1958 solo se manejaba el aspecto conceptual, pero si vamos a Stanhouse, año 81, habla que el currículo es una tentativa para comunicar, ya se abre más a solamente no es entrenar la inteligencia, sino es comunicar principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a la discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. Surge la palabra práctica, que lo veo como más procedimiento, y permite que el estudiante sea más interactivo y pueda ser partícipe de ese proceso. Y ya eso es el año 81. Pero si vamos aún más adelante, en el año 2004, a inicios del siglo XXI, y que hoy en día es otro, y vuelvo y se lo digo, vamos más aún más allá de esto, vamos más hacia un equilibrio de ética y estética, a una educación más humanizadora en esta década. Entonces, puedo hablar en este caso de Portuando y Barrios, donde dice que el currículo, escuchen esta la diferencia a la anterior, es un producto histórico-social, es decir, se va más a la contextualización y es donde vamos a hablar de los tipos de currículo que hoy en día aplicamos, ¿sí? Sustentado en un modelo que depende de los proyectos, un modelo de procesos o un modelo basado en competencias. Y yo lo veo más en un modelo basado en competencias porque me conlleva a educar para la vida, no para un momento. Y eso lo hablaba también Sacristán, ¿ok? Entonces, es un proyecto político también, es un modelo que depende del proyecto político, de las políticas educativas, en el momento histórico determinado que está pasando el país. Tiene la función social de reproducción de las relaciones y constituye una síntesis, ojo, de la cultura acumulada por la sociedad, cuidando la cultura, ojo, cultura, conocimiento,
valores, ya no es solamente conocimiento, entraron valores, respeto a las creencias y enaltecer las creencias, costumbres, patrones de conducta y otros más que van emergiendo. Entonces, no es solamente conocimiento, no es solamente la práctica, sino fuimos aún o estamos yendo aún más allá. Como proyecto educativo concretado en el ámbito pedagógico, expresa una serie compleja de procesos que intervienen diversos factores. Anteriormente el que intervenía era el docente solo. No, hoy en día intervienen todos los que hacemos vida en esa estructura o en esa infraestructura, como los agentes sociales, elementos técnicos, nosotros como docentes, los alumnos e instituciones. Y esa es la dinámica de esas relaciones para el desarrollo. Es decir, todos convergemos en esa formación. Y hoy en día, en el 2026, hablamos de una educación más humanizadora, de una educación que sigue respetando y que va más allá de los conocimientos, valores, creencias y costumbres, sino que vamos más allá y vamos hacia una esencia más humanizadora de un proceso formativo que se ubique a lo contextual. Entonces, ¿qué invito a todos mis estudiantes? A que sigan profundizando y visualicen nuevas conceptualizaciones del currículo que se maneja hoy en día, que va aún más allá y que si ustedes comparan desde lo que visualizamos en 1958 hasta lo actual, vemos cómo ha ido creciendo y cómo ha ido mejorando ese currículo, ¿ok? Y que hablo de un currículo humanizador por cuanto hay muchos aspectos que hemos dejado a un lado. ¿Y por qué más humanizador? Nos vamos más a las tecnologías y estamos dejando a un lado que no debemos dejar a un lado las tecnologías porque es el avance y eso nos va a permitir, pero debemos tener y usar tecnología con conciencia, ¿sí? Voy a otro aspecto y ustedes me podrán criticar porque abro un debate. Eh, yo soy pro animales, defiendo los animales, adoro los animales, pero no estoy de acuerdo con la humanización de los animales. Y les traigo acotación. Es preocupante y es sencillo para nosotros también preocuparnos, como hoy en día, y lo visualicé, no tomé fotos, pero sí lo visualicé, y ustedes me van a hablar y le voy a permitir a un humilde, y en este caso a Oscar, que me den la opinión. ¿Qué verían ustedes en un centro comercial? Y ustedes les invito a que visualicen que eso se está sucediendo. Viendo yo, y lo vi, a la misma señora cargando dos seres vivos, un humano y un animal. El animal lo cargaba en un coche y al niño lo cargaba con una correa para que no se le escapara o se le fuera. Eso es normal hoy verlo, eso es humanización, eso nos somete a un debate. El animal, que es respetado porque yo adoro los animales, en un coche, el niño caminando y con una correa que no se me fuera a perder o en este caso a escapar de mi ambiente o mi espacio. Abro el debate. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Es necesaria esa educación humanizadora o no? Oiga, profe, pero usted me hizo pensar porque eso es una realidad que estamos palpando en muchos hogares y realmente pues yo hay cosas que tampoco comparto. Me dirán que soy todavía chapada a la antigua, pero tratando del currículo, como usted lo decía, la evolución que ha tenido, efectivamente nosotros vivimos en una época, yo viví una educación bastante tradicionalista ya todavía del año 72, donde a uno si no se sabía las tablas de multiplicar lo arrodillaban, inclusive hasta ponían pepitas de maíz. Uh -huh. Me alcanzaron a pegar con una regla porque salí corriendo de una fila, por ejemplo. Pero ese fue mi único caso A porque yo fui nosotros muy era, inteligente en mis estudios, pero a- cómo es que es ya, mire cómo ha evolucionado lo del currículo, que ya hoy en día, como usted lo dice, es más competente porque se educa para la vida y a mí eso, hoy en día, yo vivo todo eso porque realmente soltarse uno de lo que uno fue educado cuesta. Todavía en este mundo moderno, con esta tecnología, donde los niños desde pequeños
cogen una tablet, le dan un celular, dizque para entretenerlo. Ese tipo de educación que muchos padres dan, yo tampoco lo comparto. Y usted habla de ese ejemplo del perrito y del niño amarrado con una correíta. Realmente, pues, hay personas que al cuidado de su animalito que hasta el de los propios hijos. Yo no comparto esa idea. Sí, de pronto el que tiene un animal lo tiene para cuidarlo, sí, tiene que responder Un por poco lo él desde mismo. sus vacunaciones, desde que si hay que hacerle la limpieza, el aseo, ok, yo eso está bien porque si tú te sometes a tener un animal es para que lo cuides. De hecho, acá donde yo vivo, vivimos situaciones muy complejas con el cuidado de los animales, porque yo vivo en un pueblito que se llama Aracataca Magdalena, la tierra del Nobel Gabriel García Márquez, para que usted lo sepa. Entonces, aquí qué pasa? Que nosotros, a mí me gustaría, de pronto uno ve la cultura japonesa, la cultura de Europa, donde la gente sale con su animalito, se lleva hasta la bolsita y si el animalito hizo su gracia en la calle, pues listo, se le recoge porque esa es responsabilidad de la persona. Yo siento que eso es cultura porque si usted sale, ¿cómo va a permitir de que el animalito le ensucie la casa al vecino? Por decirle, le haga su gracia allá. Entonces aquí tenemos esa situación donde la gente saca sus perros y no los llevan amarraditos, sino que los sacan a la calle, el perrito va y usted se levanta y usted encuentra su puerta llena de popis y llena de orines, ¿cierto? Y entonces, ¿cuánto no se gasta una persona por estarles limpiando lo que no es suyo? O sea, yo no tengo animales, el hecho no los maltrato, pero yo pienso que uno también educa al animal, ya desde pequeñito enseñarlo, porque es que mi mamá tuvo un gato y el gatico se entrenó y el gatico hacía su cuestión en cierto lugar. Ya, pero uno no causa esas molestias. Pero mire usted esa señora amarrar al niño para que no se le fuera. Yo he visto de que sí existen papás que se les ha extraviado el niño en el centro comercial y que por eso tienen que cuidarlo. Pero si usted ve, ya hoy en día, en Barranquilla, por ejemplo, que es mi segunda casa, en Barranquilla usted va y hay sitios de comida donde permiten el acceso a los animales, como hay lugares donde está prohibido, ¿sí? Y a todo el mundo pues no comparte eso de ver el animal en la mesa o que lo traten como una persona, porque incluso usted ve personas hasta dándole en la boca de su propia boca, llevándole y besando el animal, cosa que tampoco comparto, me dirá que no es que sea de que me dé asco, que me dé, no, pero yo pienso que el animal es animal, el ser humano es humano y yo no comparto eso, creo que qué pena me da. Bueno, Brunilde, lo que yo quería era que visualizáramos qué está pasando, porque es que estamos pasando es por la esencia o las bases de formación en las cuales nosotros trabajamos como docentes, que vuelvo y lo digo, son seres vivos, se merecen respeto, claro que sí, pero yo he visto y he visualizado, y también entienda, usted puede buscarlo. Hay tiendas de bebé hoy en día que te venden esas herramientas que para que el niño no se extravíe, pero al perro ya lo soltamos y lo montamos en un coche. Y hay tiendas de mascotas donde venden coches para animales. Entonces yo digo, ¿será que estamos invirtiendo el proceso? A eso se lo dejo para la reflexión. No es que estoy en una manera, sino es una crítica reflexiva que estamos formando en nuestras instituciones. El respeto a los animales, sí. El respeto al ambiente, sí. El respeto a un ser vivo, sí. Pero ¿dónde está la parte al ser humano? Ya vemos que hasta en una avenida, una calle, se agarran dos ciudadanos y se sacan y inclusive sacan hasta no sé cómo lo llaman allá, aquí lo llaman charapo o eso, y se agarran a pelear y a discutir y hemos olvidado una parte de una esencia de los valores que es lo que yo ahorita voy a entrar en los tipos de currículos. Pero no es para criticar solamente eso, sino veamos en el contexto. ¿Qué me lleva a mí a tener un niño que ya venden correas para eso y llevar un animal dentro de un coche? Claro, yo lo veía antes normal porque yo decía no tienen hijos. Bueno, lo enfocan así, lo veo así. Pero yo vi a una sola persona haciendo las dos, llevando los dos. Y yo dije, oye, estamos al revés. O sea, volteamos como que las cosas, ¿verdad?
Y es respetable que cada quien pues tenga su esencia, su espacio es respetable, que coloca animales, pero hay que colocar pautas y normas. ¿Y dónde está la formación de esos valores? Lo que usted decía, soltamos los animales, hacen sus necesidades y obviamos que estamos atropellando los derechos de otros ciudadanos que de repente cuida su parte, su frente, y la otra persona que tiene su mascota difiere y va y suelta y que haga sus necesidades y no importa dónde lo hizo, cuando debe tener una cultura de recoger. Y bueno, es ahí donde debemos tener un enfoque más claro de lo que vamos a hablar de los diferentes tipos de currículos, de esos valores y ese el respeto hacia la cultura y las raíces, ¿ok? Hay personas que difieren de las corridas de toros y otras actividades recreativas que hacen otros, pero también hay aspectos donde estamos atropellando y terminando con una cultura que es de esencia. No estoy hablando de las corridas, estoy hablando de otros tipos de cultura, de raíces que debemos volver a fortalecer y que de repente esas herramientas tecnológicas nos están llevando a perder nuestra esencia y nuestra raíz de donde venimos, ¿ok? Hace rato hablaba o tenía una intervención con un profesor que trabaja por allá en otro país y me hablaba que a él le costó adaptarse porque él trabaja en una zona donde el 80% de la población es indígena y tenía que respetar su, no idioma, su dialecto y respetar muchas otras opciones que le costó adaptarse. Entonces, ¿a dónde nace esto? Para que ustedes estemos claros. Es la evolución del concepto de currículo. Y esa evolución nos ha llevado a muchos otros aspectos de un currículo oculto que quizás desconocemos y que debemos empezar a manejar, pero no sobrepasar muchos otros aspectos que hoy en día estamos sobrepasando y que hemos llegado a deshumanizar un poco la vida nuestra y humanizar otros aspectos que no son reales, pero que son respetables. Entonces, a eso quería llegar, ¿ok? No hacer una crítica destructiva, no la estoy haciendo, sino es una crítica reflexiva de que la realidad social en la cual estamos debemos estar vigentes hacia ese siglo XXI en el cual nos estamos desarrollando. Bien, ok, ¿algo quieren participar, Oscar, sobre lo que acabamos de hablar? Pero básicamente lo que podría yo concluir ahí es que un término como que muy directo sería como los límites, poner límites en todo. Y, Para respe todo tener un límite. y respeto Y respeto, claro, porque por lo menos, sí, listo, soy animalista, me encantan, en fin, pero hay que ponerles límites. Como eh, dijo la colega, que la mamá tenía un gatico, tenía el lugar, lo educaron, iba a un sitio específico, en fin, todo. Ese cuento de no, amarrar a un niño para que no se pierda, esa tremendo. y Y la no, sociedad actual moderna ha tenido unos cambios bruscos, por lo menos acá en Colombia, donde usted ve que la familia, dentro del núcleo familiar ya, bueno, en el tema legal y todo ese tipo de cosas con las leyes acá que se manejan en Colombia, los animales tienen ciertos privilegios. Yo diría que son buenos, son bien, pero en algunas familias son extremadamente, son extremas, en el sentido Exagerados. de que sí se pasan, porque es que prácticamente tienen más prioridad a los animales que los mismos hijos. eso, entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Nosotros como docentes a través del currículo podemos buscar ese equilibrio. Respeto, tolerancia hacia los demás. Hay pro, hay que no, pero hay que tener ese equilibrio y esa manera de emancipar el proceso de formación que estamos dando. Y el currículo nos da todas esas herramientas que nos va a converger a llevar a lograr ese equilibrio y a concientizar más al ciudadano hacia una parte más humanizadora, porque es un futuro ciudadano que va a ser el representante y que va a sustituirnos en algún momento y que tenemos que tratar de ir formando, por cuanto nosotros como docentes somos formadores de futuros formadores y es necesario estar en el conocimiento de todo. De ahí emerge algo que es muy necesario y que yo les tengo que explicar. Muchos autores hablan de tipos de currículo, entonces nosotros como docentes, ¿sí? Hablamos de, este es el currículo que yo aplico, el oficial, este es el currículo que yo aplico, el nulo, no, este es el que yo aplico, no. Cuando nosotros planificamos y utilizamos todos los tipos de currículo en una planificación. Y eso lo van a ver ahorita cuando yo les empiece a aplicar cada tipo de currículo. Cuando nosotros planificamos, utilizamos todos los tipos, por lo menos Corner, y hay otros autores que tienen diferentes clasificaciones,
pero por lo menos clasifica el currículo en cuatro tipos, ¿sí? El currículo oficial o documental, que es nada más que el currículo formal, el que recibimos, el que tenemos, el que visualizamos, y que a veces nos dedicamos solamente a ver los elementos, pero no vemos cuáles son los basamentos que me voy a orientar y cuál es el perfil que voy a formar, que son necesarios. Y repito cada vez esto porque los fundamentos son los que me van a orientar y ahorita lo voy a explicar posteriormente. Ese currículo oficial es lo que usted encuentra dentro del diseño curricular, cuáles son los elementos estáticos y cuáles son los elementos dinámicos, contenidos, objetivos como estáticos, estrategias, recursos, procesos de evaluación y metodología como el dinámico, ¿ok? Y ahí lo voy a encontrar. Pero es que ese es el currículo a manera de todo el país y el de educación inicial, a manera de todo el país y ese es el currículo de educación básica y en el cual emergen otros tipos de currículos en el momento de planificar. ¿Por qué? Porque cada zona o contexto en el cual estoy trabajando es diferente. Y ahí es cuando emerge el famoso currículo real, vivido o operacional, que es nada más que lo que es el currículo práctico, lo que se enseña en realidad de acuerdo a la contextualización. Entonces, el oficial es la estructura rígida, cerrada, mientras que el vivido es lo que en verdad vivimos y que emerge y es impermeable a la contextualización de él y que yo comienzo a adaptar porque me lo permite el currículo dinámico o la parte dinámica a través de las estrategias y metodologías y comienzo a utilizar los verdaderos recursos que yo tengo. Y ahí cuando yo planifico, voy estructurando esos elementos que es a lo que se vive y lo que se tiene vivencia en la realidad de ese estudiante que estamos formando. No estoy hablando del currículo universitario porque ya el currículo universitario tiene su estructura real o vivida y que va a surgir de acuerdo a los espacios áulicos en los que están de acuerdo a las necesidades. Y asimismo, dentro de mi planificación emerge otro currículo, que es el currículo oculto, que no es más que en las diferentes niveles educativos y en las diferentes instituciones hay algo que son las normas y que son los valores implícitos que vamos a fortalecer de alguna manera y que se enfocan dentro de la planificación. Ejemplo, cómo yo enfoco para fortalecer el respeto, la tolerancia, a través de una estrategia metodológica, la voy desarrollando y la voy viendo. El trabajo en equipo, el trabajo individual, todos los aspectos que se ven dentro del aula. Y eso es una serie o un currículo oculto que yo indirectamente lo coloco o está inmerso dentro de mi planificación. Y asimismo surge otro currículo que es el nulo, que es el que no está presente y que es donde se emergen temas no planteados dentro del currículo oficial, pero que son reales y que están surgiendo en el momento y que yo debo ir adaptando en mi planificación porque el estudiante lo amerita o lo necesita. Estos cuatro currículos, en el momento que lo planifico, que no es por separado y que ya ustedes lo están internalizando y están diciendo, es verdad, yo lo he fijado en mi estrategia, en mi metodología, me conlleva a fortalecer ese ser, ¿sí? A fortalecer ese ciudadano que requiero. Y desde ahí se enfoca que estoy desarrollando desde el aspecto de contenido proconceptos, ¿sí? Pero también enfoco cómo procede ese estudiante y qué actitud va a asumir ese estudiante con ese concepto que lo asumió, que es muy diferente a lo que veíamos en el año 58, que era solamente el concepto. No, hoy en día el docente tiene que vivir desde los conceptos, desde el procedimiento y desde la actitud, porque nosotros lo que buscamos con un ciudadano es un ciudadano ético y estético, y eso es lo que se presume que es el final y el real o la utopía soñada de lo que pretende el proceso educativo o proceso formativo. Es un estudiante ético, es un estudiante reflexivo y que me lleve a todo ese proceso de formación. ¿Qué pasa? Ese proceso ético son las normas, los valores, ¿verdad?
pero también debo hablar del parte estético donde yo busco ese equilibrio de la mente, el cuerpo y el espíritu. Mente, concepto, ¿verdad? Cuerpo, cómo lo asumo y cómo lo internalizo, que es el espíritu, y cómo lo voy a asumir ante la realidad. Eso es lo que rebusca siempre Posner en la realidad educativa que estamos desarrollando. ¿Me están viendo la lámina, profe? Disculpe que les pregunte, humilde. Ahí aparece como, si usted se ingresó como una parte que dice No, que no, audio chat, no se sé qué, fue son como unas solo, carpeticas. se fue sola. Ya. Ujú. ¿Ahora sí? No, profe. Ahora sí, Ok, tipos de currículo. Tiene una lámina que dice tipos de currículo. eso, ahí estamos. Entonces, en esos tipos de currículo, Posner busca eso, es el equilibrio de formar ese ser ético y estético. Pero lo estético es buscar ese equilibrio entre el concepto, el procedimiento y la actitud, que no es más que mente, cuerpo y espíritu. Y aparte de hacer un ciudadano crítico y reflexivo. Si vamos a otros autores de lo que habla ese currículo, cuando nosotros planificamos, por lo menos Barriga y Sacristán, hablan de un currículo abierto. El currículo abierto para mí, si lo vinculo con el de Porner, es el real vivido. Mientras que el currículo cerrado, que habla Barriga y Sacristán, es el documental. Y el flexible, que habla Sacristán, es el mismo oculto y nulo, igualmente que el inclusivo. Entonces, siempre cuando nosotros planificamos, ¿sí? Tenemos muchas herramientas que podemos poner en práctica tomando el currículo documental y que en el momento que lo vamos a planificar, lo transformamos en un currículo real, en un currículo oculto y un currículo nulo. Nunca están separados, siempre están incluidos dentro de cada procedimiento. No sé si alguien quiere hablar y si ya hoy en día ustedes lo habían evidenciado o si ya evidencian más claramente cuando planifican que sí está inmerso esos cuatro currículos o otros tipos de clasificaciones, porque hay autores que hablan de 7 tipos de currículos. Pienso que todos estos tipos de currículos se complementan. O sea, no podemos, digamos, matricularnos con uno porque de una u otra forma todos son, digamos, visibles en nuestras instituciones o útiles. Así es. Entonces, todo es un complemento en el momento de planificarlo. No hay otra manera de decirlo, sino que todo está inmerso dentro de nuestra planificación. El documental es el que nos llega a nuestras manos, pero desconocemos de ese oficial o documental que llega a nuestras manos, que es donde está la estructura curricular o los elementos curriculares como elementos estáticos y elementos dinámicos, que usted lo vieron en el anterior. Hay algo que está antes de ese diseño curricular y que está contemplado dentro del currículo y que lo hemos dejado aparte y que es necesario discutirlo, que son la fundamentación y los elementos y las fuentes del currículo. Es decir, antes de los elementos mencionados tenemos que leer y estar claro en los fundamentos. ¿Por qué? Porque si yo trabajo a nivel de educación inicial, yo no puedo planificar igual como planificaría a nivel de educación básica. Y si yo estoy a nivel universitario, yo no voy a planificar como planifico a nivel de educación básica, porque a nivel universitario debo manejarlo de otra manera. ¿Por qué? Porque son diferentes los procesos a nivel psicológico, a nivel pedagógico, ¿verdad? A nivel filosófico o epistemológico y a nivel tecnológico los niveles de exigencia. Ejemplo, a nivel psicológico yo estoy tratando con niños de 0 años a 5 años, yo no lo voy a tratar como si fuera un niño de 6 a 15 años. O no voy a tratar en la universidad a estudiantes y adultos, ¿verdad? Que llevan un proceso de formación a como yo manejo de repente a la educación básica. Por ello, cada currículo o estructura documental tiene una fundamentación y debo yo asimilar de acuerdo al nivel que estoy trabajando. Yo no puedo planificar igual para cada nivel, debo planificar diferente. Entonces, debo reconocer primero la pedagogía, ¿sí? Donde se habla de los modelos pedagógicos que puedo aplicar de acuerdo a la realidad del alumno que estoy manejando, ¿sí? De acuerdo a la estructura cognitiva.
A nivel psicológico, me va a decir si estoy tratando a un niño, porque el nivel, en la fundamentación está adaptada de acuerdo al nivel educativo en el cual estoy trabajando. Entonces ahí me va a enseñar herramientas que yo puedo utilizar en el momento de planificar a nivel psicológico, a nivel sociológico, a nivel epistemológico, a nivel filosófico, a nivel tecnológico y otros tantos fundamentos como el fundamento legal que debo manejar. Entonces, en antesala, antes de yo reconocer los elementos que configuran el diseño curricular, que están entre los contenidos, objetivos y estrategias metodológicas, yo debo estar claro cuál es mi fundamentación o cuál es lo que me sustenta el nivel educativo que estoy trabajando, porque eso me va a permitir, ¿sí?, sistematizar y simplificar mi planificación. ¿Por qué? Porque voy a reconocer cuáles son las características de ese estudiante que tengo en ese entorno y cómo se me hace más fácil, ¿sí?, llegar a que ese alumno, ese estudiante, adquiera ese conocimiento basado en desde el punto de vista epistemológico y filosófico y que me va a simplificar el proceso a la hora de fijar una estrategia o una actividad. Una vez que yo ya conozco esas fuentes, esos elementos que a veces obviamos, ¿sí?, y desconocemos, ahí sí entran los diferentes elementos curriculares, que son los objetivos, los contenidos, las estrategias de evaluación, las estrategias metodológicas y los recursos. Y que no es más que esos fuentes o elementos o fuentes del currículo solamente me van a ayudar dentro del diseño curricular a estar claro de qué y por qué enseño, a quién voy a enseñar y a dónde voy a enseñar, cómo y cuándo debo enseñar y qué y cuándo y cómo evaluar. Esos fundamentos los que me van a dar respuesta a esas preguntas, que nada es más que los elementos básicos que estructuran el currículo. Es decir, ¿cuáles son esos elementos básicos? Las metas objetivos que me van a dar el para qué enseñar, ¿verdad? Los contenidos que me van a enfocar el qué enseñar y la metodología de cómo enseñar y la evaluación que me va a indicar cómo lo hice. Esos elementos están contemplados y se le da respuesta a estas preguntas que ustedes ven aquí y que son los elementos del currículo de formación básica. Ojo, sin obviar que primero debo reconocer y estar claro de cuáles son los fundamentos que lo estructuran. Esos elementos de formación básica son los que me van a diagramar, a configurar o a moldear el perfil de egreso de ese estudiante. Y si yo desconozco fundamentos, ¿sí?, no sé cómo enseñar ni cómo enseñar y cómo manejar esos elementos, yo no voy a poder configurar esos elementos o ese perfil de ese estudiante. ¿Por qué? Porque el perfil de egreso de cada estudiante tiene una relación directa con cada asignatura de la estructura curricular o de la malla curricular. Y esa estructura de ese perfil, esa estructura de ese perfil, en medio de ello existe una herramienta que es la planificación que hacemos nosotros como docentes. Y dentro de esa planificación tengo la manera de cómo manejar esas estrategias de actividad que me van a configurar el proceso de enseñanza-aprendizaje hasta la consolidación del estudiante que requiere. Bien, mis profes, me dirán. ¿Me comprendieron? Háganme la pregunta si tienen alguna pregunta hasta ahora, mi profesor. Ninguna, en mi caso ninguna. Pero quedamos claros la realidad de la importancia de la fundamentación o la fuente del currículo que son necesarias manejarla, Oscar. Sí, señor, está clara la fundamentación del currículo, porque si uno no sabe qué va a enseñar, cómo lo va a enseñar, cómo, cuándo, dónde, todo eso es importante, profe. Y no, está muy clara su explicación, profe. Y cómo manejar esa estructura, ¿no? Y cómo Porque eso me va manejarla. a llevar a configurar ese ciudadano que requerimos, ese ciudadano que nos exige y que nos va a ayudar a configurar ese perfil de ese ciudadano que requerimos en la realidad de ese estudiante. Es allí donde nace
esa actividad que les asigné, que es lo de la evolución, ya lo hablamos, de construir la línea del tiempo que ha evolucionado el currículo, y ese análisis crítico que ustedes quiero que lo hagan desde su punto de vista en el nivel educativo que están trabajando y que visualicen cuál es la esencia de lo que estamos haciendo, ¿sí? Hoy estamos visualizando, yo cuando agarro el séptimo grado, el octavo, yo veo cuál es el perfil que me exigen de pasar ese niño de octavo o ese adolescente de octavo a noveno. ¿Cuál es el perfil de egreso? ¿Cuál es el perfil que debo consolidar? ¿Será que lo conozco? ¿Será que yo lo he visualizado? ¿O qué es lo que pretenden que cuando salga de la educación básica el estudiante tenga ese perfil? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo manejo un estudiante? ¿Qué características tengo a nivel psicológico? ¿Cómo lo manejo? ¿Con qué método o con qué modelos pedagógicos? ¿Cuál es el nivel sociológico que debo manejar? ¿Cómo debo tener esa vocación de manejar de manera tecnológica a la hora de planificar esas herramientas tecnológicas? ¿Cómo las debo aplicar? ¿Cómo aplico la inteligencia artificial? ¿Cómo ejecuto esos procesos? ¿Cómo hago concientizar a ese futuro egresado, ese futuro estudiante, ese futuro ciudadano de la importancia de saber manejar esas herramientas tecnológicas con respeto, con sentido de hacerlo de una manera no desbordando o centrándonos solamente en ella, sino con una manera más consciente de que es una herramienta de uso, que hay que utilizarla, pero muy bien utilizada y con unos valores y unos principios que nos conlleva a consolidar. Esas preguntas hay que hacernoslas. Y es allí donde nace el currículo y es allí donde lo hemos abandonado. Entonces, vuelvo y repito, la estructura, antes de los elementos curriculares, que son los estáticos, los dinámicos, existe una fundamentación. Primero debo reconocer la fundamentación del nivel educativo en el cual estoy trabajando, desde el punto de vista pedagógico, psicológico, sociológico, y ahí sí, ya teniendo yo claro, puedo ejecutar una respuesta a través de los diferentes elementos que la configuran y me van a ayudar a la acción formativa. Y esa acción formativa me va a ayudar a moldear o a estructurar el perfil de egreso. Es decir, debo conocer la fundamentación, los elementos una vez conocida la fundamentación y cuál es el perfil, para que en el momento que yo planifique se me haya más fácil la simplificación de esa planificación ya con una idea. Eso me va a configurar, ¿sí? O me va a simplificar cuál va a ser mi gestión curricular. ¿Cómo voy a administrar eso? Que debo hacerlo con un sentido crítico, reflexivo, ¿sí? Que debo hacerlo con un sentido de responsabilidad, sabiendo el nivel educativo en el que estoy trabajando y que me va a implicar orientar ese futuro ciudadano hacia construir su saber teórico, su saber práctico, sin obviar sus valores, sin obviar tantos aspectos transversales que debo incluir, ¿sí? Pero que me va a ayudar a consolidar esa organización o ese establecimiento curricular con aspectos administrativos que ya los conocemos y que los diferentes actores que hacemos vida en esa institución seamos parte a configurar ese currículo escolar. ¿Es necesario eh, el currículo documental? Sí, es una guía orientadora, pero dentro de mi planificación no está solamente el currículo o documental, está el currículo real, está el currículo oculto y está el currículo nulo. Y que ellos debo respetar las creencias, los aspectos y transformarlo en algo más humanizado, en un proceso humanizado y que conlleva a crear y fortalecer futuros ciudadanos con responsabilidad y tolerancia hacia el accionar educativo. Bien, mis profes, ustedes me dirán, para cerrar. Pues, muchas gracias. Parece que el tema está claro. La verdad es que lo que usted ha abordado ha sido muy, muy, muy importante e interesante para nosotros. Naturalmente, ya estos conocimientos ya no los tiene, pero es bueno como irlos otra vez desempolvando, actualizando, en fin, porque son necesarios. Así es, mi profe, de verdad,
Para mí ha sido muy satisfactorio tener estos dos encuentros. Lamentándolo mucho, el grupo es de 8. Siempre han entrado ustedes dos, los demás no sé, porque es muy necesario, por lo menos las aclaraciones que ustedes me han dado, me han llevado a configurar muchas ideas y consolidar y crecer aún más en mi aspecto como humano y en mi aspecto profesional. Nunca olvidemos que el currículo siempre se estructura, y por lo menos a nivel de posgrado, en tres aspectos, que son los componentes básicos, que son asignaturas básicas que son requeridas del conocimiento general, los conocimientos específicos, dependiendo de la maestría que estén desarrollando, ¿sí? A nivel de educación, enfocando la educación en la gerencia, en el liderazgo y en otros procesos, porque a veces creemos que la gerencia y el liderazgo la ejerce solamente el rector o el director de la institución. No, la gerencia también se ejerce desde el aula y el liderazgo desde el aula, porque es el que tiene acceso directo con los estudiantes. Y la didáctica, pues algunos que estudian en educación, mención didáctica, son las diferentes acciones que debemos reconocer todos estos elementos que nos convergen. Más la esencia de formación investigativa, por cuanto ustedes están en una maestría donde el 50% de las asignaturas va hacia eso. Currículo va a ser un proceso investigativo, porque lo que hacemos es darle herramientas que los lleven a profundizar sobre la temática. Los seminarios, la redacción de informes, filosofía y los aspectos conceptuales que nos prometen, o las teorías que nos permiten desarrollar ese aspecto investigativo. Entonces, todo currículo tiene una estructura, pero no es una estructura libre, es una estructura que viene basada en un diagnóstico de necesidad y que nos conlleva a ejecutar cada una de estas acciones hacia la consolidación de ese ciudadano, de ese profesional que requerimos en nuestro contexto educativo. Bien, mis profes, de verdad que para mí ha sido muy satisfactorio haber compartido dos actividades con ustedes. Sí me gustaría, Cantillo, de que me diera en 2 minutos o en un máximo 2 minutos una evaluación contextual de lo que vimos hoy, igualmente posteriormente, Oscar, de cómo vislumbraron la materia, si fue un aporte significativo y si consideran que hay que mejorar ahí. Profe, realmente valoro mucho sus aportes y como lo dijo el compañero Oscar, la palabra desempolvar, ¿no? Porque por lo menos yo soy docente, pero no estoy ejerciendo actualmente. Estoy en un campo distinto, no quiere decir que no haya trabajado en mi parte pedagógica, sí tengo más de 8 años de experiencia, pero con lo que es parte de bienestar familiar. Pero también he estado en instituciones públicas y privadas. Naturalmente que todo lo que usted trae a alusión está bastante actualizado. Lo felicito, profe, porque usted nos aterriza hacia la realidad que estamos viviendo en educación. Y qué bueno que tocó esos aspectos del currículo en cuanto a que deben estar contextualizados, deben ir acorde al contexto. Sí, porque cada región Me gusta, mi profe. allí, en otras palabras, por eso es que se dice que ese currículo es territorial y es nacional y cada uno lo adapta a su contexto. Lo felicito nuevamente, gracias por sus aportes, ha sido muy claro, muy práctico todo lo que nos ha dicho. Pienso de que por eso a uno no le quedan como esas dudas. Y me gustó también la parte que usted trató sobre los diferentes tipos de currículo, que también Oscar dijo algo sobre ello. Naturalmente usted tocó a dos señores que son sacristán, ¿fue que dijo? Se Sí, me olvidó. Sacristán. Y Y Barriga. precisamente, sí, está actualizado porque precisamente a nosotros nos mandaron un material para leer que apenas nos llegó, todavía no lo he ampliado, pero tiene que ver con esos dos autores que usted hoy nos ha dado como ese bosquejo y me encantó porque ya me queda como que una idea por allí clara y me hice un capture por ahí de una diapositiva porque esa parte también está en el material que compartió usted de la fundamentación del currículo, en que uno debe tener claro qué enseñar, cómo enseñar, ¿sí? Porque es verdad, a veces en nuestro medio educativo vemos personas
que entran al gremio docente sin tener la pedagogía docente. Y muchos no saben cómo ni qué es lo que van a dar en determinada aula o en determinado grado, ¿sí? Porque usted allí fue claro, cada currículo es diferente, los temas que se van a ver, digamos, no son iguales en los diferentes grados, ni igual el currículo de una universidad. Y nosotros hoy en educación tenemos falencias. ¿Por Sí. qué? Porque por lo menos aquí en Colombia, le digo ya una realidad, tenemos un concurso docente ahora en el mes de octubre. ¿Y qué pasa? Que ese concurso es abierto, ¿verdad? Van a ir profesionales de todos los tipos, desde no solamente de pedagogos, sino que también van ingenieros, también van contadores. Ah, Sí, me bueno, parece muy interesante la intervención de nuestra compañera Brunilde, y más cuando ella dice que no está en el campo educativo, que sí tiene 8 años de experiencia, pero más que todo en el bienestar familiar, que es donde está ejerciendo actualmente. Ahora habla de un concurso. La verdad es que espero que participe en él y que Dios le dé la oportunidad de ingresar al magisterio. Oye, abre tu cámara para conocerte. ¿Cómo? Oscar, Abre abra su tu cámara. cámara para conocerte porque es que yo quedo aterrada que nosotros somos los únicos y el profe dice que somos 8. Bueno, vamos aquí porque estoy acá, salí ahorita con mi hija a hacer una vueltica, pero igual estoy acá conectado de una. Ah, bueno, listo, en otra Ya oportunidad. me está Ah, bueno, oyendo. ya lo vimos. Bueno, perfecto. Bueno, cuando nosotros hablamos de lo que el profesor ha abordado, me parece muy interesante, como dijo ella, la complejidad, la parte esa de fundamentación, la parte documental, cuando usted habla de un currículo estático, habla de un currículo dinámico, habla de los tipos de currículo, ¿verdad? Y que llegamos a la conclusión de que todos son necesarios. Acá hablamos del término ecléctico, o sea, significa de que no nos matriculamos, como lo dije anteriormente, con uno de ellos, sino con todos, porque es necesario el oculto, es necesario el abierto, es necesario el documental, son necesarios todos, porque de una u otra forma están plasmados en nuestras instituciones. Que veo que el currículo no es más que como la hoja de ruta, es Ah, como el horizonte, es como, sí, el norte, donde se plasma no solamente el tema de contenidos, sino que se tiene en cuenta el tema contextual, el tema territorial, como lo dijo la compañera, teniendo en cuenta que unos lineamientos naturalmente del orden nacional. Entonces, con estos autores que también usted nos nombra y con toda esta, digamos, estructuración que nos dio a lo largo de esta horita y algo sobre currículo, creo que el tema nos queda supremamente claro. mm, Desempolvamos, o sea, no era un tema nuevo, es un tema que ya venimos trajinando, pero sí es importante ir como conociendo algunas aristas nuevas. Esto tiene muchas aristas y es conveniente por lo menos conocer algunas que de pronto no estaban como muy claras en nuestro, digamos, en nuestro quehacer pedagógico. así es, mi profe. De verdad que para mí me complace haber compartido con ustedes dos. Aspiro y espero que haya servido y haya contribuido en su crecimiento profesional y personal. Y bueno, profe, nomás me queda decirle que las actividades están asignadas. El video ya se lo suben en el transcurso de esta semana para que tengan de apoyo en el momento que estén ejecutando su actividad. Y desearles feliz fin de semana y que Dios los bendiga y que sigamos trabajando para la construcción de una América Latina digna y única, ¿sí? Como líderes sociales que somos y como líderes y tendencia a nivel mundial de ser uno de los mejores que parimos o damos a luz a profesionales dignos en todo el mundo. Porque Colombia, y en este caso Ecuador también y Venezuela, somos muy respetados con nuestros profesionales y eso lo damos ejemplo a todos. De verdad que para mí fue muy satisfactorio y que Dios los bendiga.